Puedes activar los subtítulos con el botón de abajo. ¿Crees que el tiempo presente en español solamente se utiliza para expresar algo en el presente? Tal vez no es así. Tal vez es diferente. ¿Quieres saber cómo es y quieres saber cómo se conjugan los verbos en tiempo presente? Bienvenidos a este canal y bienvenidos a este video. Si no has visto nuestro video anterior acerca de los básicos de la conjugación en español, te recomiendo verlo antes de ver este video. Allá te explicaremos todo lo necesario para entender lo que vamos a hablar hoy. ¿Para qué se utiliza este tiempo? Primero, se utiliza para lo que indica su nombre. Se utiliza para las acciones que ocurren en tiempo presente. Vivo en Bogotá. Es algo que es permanente y dura mucho. Segundo, se utiliza para expresar rutinas. Juego fútbol cada viernes. Tercero, se utiliza para expresar el tiempo que dura una acción o un estado. Trabajo en esta empresa desde el año 2000. Todo lo que mencioné antes es fácil de entender, pero hay un uso más. El tiempo presente se utiliza también para expresar algo en el futuro, si mencionamos exactamente cuándo pasará. Por ejemplo, el domingo viajo a Colombia. Mañana hago este trabajo. Ahora, ¿cómo conjugar verbos en tiempo presente? Como lo explicamos en el video anterior, tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Hay bastantes verbos irregulares en tiempo presente, pero vamos a empezar con verbos regulares. Estos verbos los vamos a dividir en 3 grupos, tal y como lo explicamos en el video anterior. Primer grupo, todos los verbos que terminan en ar. Segundo grupo, todos los verbos que terminan en er. Y tercer grupo, todos los verbos que terminan en ir. Vamos a usar los verbos hablar, comer y vivir como modelos de conjugación. Para repetir la definición, ¿qué son los verbos regulares? Los verbos regulares conservan su raíz y conservan las terminaciones del verbo modelo de conjugación. ¿Cómo se conjugan los verbos en el primer grupo? El modelo del primer grupo es el verbo hablar. Se conjuga así. Yo hablo, tú hablas, él habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos o ellas hablan. ¿Cuáles son otros verbos regulares de este grupo? Por ejemplo, comprar, cocinar, caminar, cantar. Estos se conjugan igual que el verbo hablar. Yo compro, tú compras, él camina, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Los verbos del segundo grupo, o sea, los que terminan en er, se conjugan así. Como modelo nos sirve el verbo comer. Yo como, tú comes, él, ella come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos o ellas comen. Otros verbos que pertenecen a este grupo son los verbos beber o vender. O sea, yo bebo, tú bebes cerveza todos los días. Él bebe. Nosotros vendemos la casa. Vosotros vendéis. Ellos venden. Los verbos del tercer grupo, o sea, los verbos que terminan en ir, se conjugan así. Como verbo modelo nos sirve el verbo vivir. Yo vivo, tú vives, él, ella vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Otros verbos de este grupo son los verbos abrir o escribir. Yo abro la ventana. Tú abres, él abre. Nosotros escribimos. Vosotros escribís, ellos escriben. Entonces, ya entendemos la conjugación de los verbos regulares. Puedes comparar las terminaciones de los verbos en los diferentes grupos. Ahora vamos a hablar de los verbos irregulares. ¿Qué es un verbo irregular? Un verbo irregular cambia su raíz
o cambia sus terminaciones al conjugarse. Hay bastantes verbos irregulares en el tiempo presente, lamentablemente, pero para ayudarnos vamos a dividirlos en grupos. Tenemos 4 grupos de verbos irregulares. Primer grupo. Aunque es difícil de creer, hay verbos que son más irregulares que otros. En el primer grupo tenemos verbos que se llaman verbos irregulares totales. Estos verbos cambian su raíz y cambian sus terminaciones, a veces por completo. Un ejemplo de este grupo es el verbo ser. El verbo ser se conjuga así: yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Como puedes ver, este verbo de verdad es muy irregular. Otro verbo irregular de este grupo es el verbo ir. Se conjuga así: yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Entonces, por ejemplo, yo soy eslovaca, yo soy mujer, tú eres colombiano, él es checo, nosotros somos colombianos, yo voy al trabajo en carro, tú vas al trabajo en bus, nosotros vamos al trabajo caminando. El segundo grupo de los verbos irregulares son irregulares solamente en primera persona. Un ejemplo de este grupo es el verbo hacer. Se conjuga así: yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Si lo comparamos con la conjugación del verbo comer, vemos que solamente cambia la primera persona. En el tercer grupo tenemos los verbos que cambian su raíz. Y el cambio que ocurre se llama cambio vocálico. Te lo voy a explicar en ejemplos. Primer ejemplo es el verbo pensar. Se conjuga así: yo pienso, tú piensas, él piensa. Nosotros pensamos, vosotros pensáis, ellos piensan. Lo vamos a comparar con el verbo hablar. Como puedes ver, las terminaciones se conservan. Lo que cambia es la raíz. Y esa cambia en todas las personas, menos en la primera y la segunda persona del plural. Vamos a poner otro ejemplo. El verbo sentir. Se conjuga así: yo siento, tú sientes, él siente. Nosotros sentimos, vosotros sentís, ellos sienten. Lo vamos a comparar con el verbo vivir. Como puedes ver, pasa lo mismo que con el verbo pensar. Se conservan las terminaciones, lo único que cambia es la raíz. Y la raíz no cambia en la primera y en la segunda persona del plural. Y probablemente ya entiendes por qué estos verbos se llaman verbos con cambio vocálico. Porque en el caso del verbo pensar, E se cambió por IE. En el caso del verbo sentir, E también se cambió por IE. En este grupo también hay verbos donde el cambio vocálico es diferente. No cambia E a IE, sino cambia O a UE. Un ejemplo es el verbo dormir. Yo duermo, tú duermes, él duerme. Nosotros dormimos, vosotros dormís, ellos duermen. Dormir termina en ir, entonces vamos a compararlo con el verbo vivir. Puedes ver el cambio en todas las personas menos en la primera y segunda persona del plural. Esa regla es común para todos los verbos de este grupo. Siempre cuando hay cambio vocálico en la conjugación en el tiempo presente, este no aplica en la primera y la segunda persona del plural. Lo vamos a ver en el verbo pedir. Yo pido,
Tú pides, él pide, nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos piden. Aquí la E se cambia por I y se cambia en todas las personas menos en la primera y la segunda persona del plural, como siempre. Y tenemos el cuarto y el último grupo de los verbos irregulares, donde se combinan dos cambios. Estos verbos son irregulares en la primera persona del singular y también hay cambio vocálico en su conjugación. Como ejemplo nos sirve el verbo tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Como puedes ver, la primera persona del singular es irregular y en el resto hay cambio vocálico, menos en la primera y en la segunda persona del plural. Eso es todo acerca de la conjugación en tiempo presente. Mucha información, ¿no? Sí, es mucha información. Es muy difícil saber al principio si un verbo es irregular o es regular. Y si es irregular, saber a qué grupo pertenece. Para ayudarte, vamos a preparar un video con los 40 o 50 verbos más usados y más comunes y los vamos a dividir en grupos. Verbos regulares, verbos irregulares y los verbos irregulares los vamos a dividir en verbos irregulares en primera persona, verbos irregulares totales, verbos irregulares con cambio vocálico o verbos irregulares mixtos. Te vamos a preparar una tabla de conjugación que podrás descargar y usar siempre que necesites. En nuestro video anterior dijimos que no tiene mucho sentido sentarse y memorizar tablas de conjugación. Creo que ya entiendes por qué. Es muchísima información y te puede desmotivar. Entonces mi recomendación es: consume el idioma, mira películas, series, telenovelas, escucha música. Haz lo que te guste y lo que te divierta. Y verás que con el tiempo irás recordando más y más. En nuestros próximos videos vamos a hablar más acerca de la conjugación y de los tiempos verbales. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudarás a crecer y a seguir preparando más videos para ti.